del centenario de la Revolución Rusa, que organiza el taller de pensamiento crítico Dr. Pablo González Terranova. La maestra Lupita Quijada nos va a hacer el honor de coordinar y moderar esta mesa, donde tendremos dos participaciones importantes ante Manuel Ardella. Entonces, para no quitar más tiempo, cedo el micrófono para que ella modere y haga las presentaciones respectivas. Al final habrá sesión de preguntas y respuestas que involucran a los dos participantes para que vayan poniendo atención sobre las cuestiones que quieran preguntar o que quieran conocer más a fondo. Gracias. Gracias, profesor Juan Carlos. Muchachos, buenos días, compañeras, compañeros. Como bien dice el profesor Juan Carlos, estamos celebrando el centenario de la Revolución Rusa. La charla anterior que nos dio de manera magistral el profesor Héctor Bernal, sin duda para los que estuvieron en ella, nos dejó una serie de ideas y de antecedentes de la importancia de esta revolución en este proceso histórico que va de orígenes del capitalismo y cómo hoy en día de esa revolución podemos tener lecciones, ¿verdad?, para entender nuestro presente, para entender que fue en las manos de los trabajadores y de la organización de las clases que no tienen recursos, que no tienen bienes de producción, recae mucho la transformación de las sociedades. Miren, vamos a tener dos charlas. Una charla es a cargo del profesor Farid, Mario Farid Reyes Gordillo. Les voy a decir una sinopsis muy pequeña de quién es el profesor Farid, y la maestra Meyali será la segunda participación que tendremos. Les invito a que de cada charla, si sale por ahí una pregunta, una inquietud de ustedes, anoten en su cuaderno, porque al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, vayan anotando si tienen alguna pregunta. Tenemos algunos premios, dicho de esta manera, pero quien participe con preguntas se le dará una revista o un cartel del evento. Dará información muy interesante que creo que valdría mucho la pena que la pudieran tener y revisar. Entonces, miren, el licenciado Farid tiene dos licenciaturas. Una licenciatura en Comercio Internacional por la Escuela Bancaria y Comercial, y además es licenciado en Economía por la UNAM, por la FES Acatlán. Es profesor adjunto en la FES Acatlán de la materia de Teoría del Desarrollo y ha participado en diferentes foros y conferencias, y es articulista en el diario digital La Izquierda Diario. No quisiera tomarme mucho tiempo porque su presentación me parece que hay que ponerle la atención, dado que se llama La Revolución Rusa, lecciones para el presente. Entonces vamos a cederle la palabra a Farid y le acompañamos con un aplauso. ¿Qué les parece? Adelante. Muchas gracias, maestra Lupita. Bueno, es bastante gratificante ver digamos, la cantidad de actividades que se han hecho por motivo de la Revolución Rusa, tanto en este colegio. Nosotros también venimos justo de la FES Acatlán. Hace un par de semanas organizamos una mesa redonda con distintos profesores de Chapingo, de Acatlán, de algunos otros, pues abarrotó un auditorio con pocas conferencias, ¿no? Muchísima gente interesada en discutir el tema. Y pues como esto, hay actividades también en las UAMs, en la UACM, en todas las escuelas públicas y privadas incluso, hay distintas actividades de reflexión y discusión sobre lo que fue la revolución, sobre qué fue lo que permitió, hasta dónde llegó, ¿no? Y también en qué momento se desvió, en qué momento degeneró, y sobre todo pensando en sacar lecciones en el marco de la situación económica, política mundial contemporánea, ¿no? En un momento donde las ideas del socialismo, las ideas del marxismo parece que vuelven a tener cierto vuelo, ¿no? Cierto aire, producto de la propia dinámica que ha adquirido el capitalismo y que ha llevado a
Por ejemplo, personajes como Donald Trump al poder en una potencia económica como Estados Unidos, ¿no? O también movimientos sociales y políticos muy importantes que hemos visto recientemente, ¿no? Somos una generación que nos está tocando ver muchos movimientos políticos sociales y por lo tanto también la reactualización de los debates sobre qué pasa con el capitalismo y qué pasa con un nuevo tipo de sociedad, si es posible construirla y de qué depende, ¿no? Entonces, un poco de la participación que yo voy a dar es un recuento de lo que fue la revolución, sobre todo centrándome en algunas lecciones y en algunas cuestiones, digamos, que son claves para pensar los enormes alcances que dio esta gesta histórica, este acontecimiento, que fundamentalmente son 4, ¿no? Yo voy a mencionarlos. Uno es los soviets o consejos, que son una forma de democracia muy interesante a discutir, desarrollaré mi participación. Otra es sobre la revolución de carácter socialista y la revolución mundial, que es una discusión que se daba justamente en el marxismo en esta época, ¿no? La época de la revolución bolchevique. Una más es sobre el rol de un partido, una organización que se prepara mucho antes del proceso, y una más sobre la alianza obrero-campesina, ¿no? Que fue una situación sin la cual no se podría hablar de una revolución triunfante en la Rusia atrasada, ¿no? Bueno, no podemos entender la historia de la humanidad durante el siglo XX sin la Revolución Rusa. Efectivamente, este acontecimiento cambió el mundo y generó a nivel internacional los más amplios debates, tanto académicos y teóricos, como en el seno de las organizaciones políticas, de trabajadores o estudiantiles. La primera revolución triunfante de la clase obrera sobre la burguesía se alzaba en medio de la devastación que significaba la Primera Guerra Mundial. El partido bolchevique, que años antes había sido tachado de una pequeña secta por quienes hacían política profesional o sectores reformistas del movimiento obrero, comandaba una insurrección triunfante sobre las ruinas del imperio zarista, pero también sobre los intentos de capitalizar la caída de la monarquía por parte de la burguesía liberal. Así es como en 1917 esta revolución fue la más grande de todos los tiempos y a la vez ha sido la más atacada, pues dio la mayor muestra del siglo XX de la capacidad que tienen las masas, trabajadores, campesinos y la juventud de tomar la historia en sus manos. La revolución de febrero llevó a la caída del zarismo, después de 5 días de huelga general, un poco lo que comentaba el profesor anteriormente, pero en particular la toma del Palacio de Invierno y el derrocamiento del gobierno burgués provisional de Kerensky mostró que es posible torcer el curso del destino y en particular la fatalidad histórica de que solamente nos queda soportar explotación y opresión. Es un poco lo que se intenta imponer, ¿no? Decir, bueno, siempre ha habido pobres, siempre va a haber pobres, eso no se va a cambiar, ¿no? En ese momento la revolución bolchevique demostró que no era así. Tenemos que hablar en un libro muy interesante que es la historia de la Revolución Rusa, que lo que caracteriza una revolución es que las masas se rompen en escena y toman en sus manos el gobierno de sus destinos. Lenin, de forma similar, decía que las revoluciones se producen cuando el pueblo se ve reducido a una situación insoportable, cuando el ímpetu decidido de decenas de millones de hombres rompe todos los viejos diques y está verdaderamente en condiciones de crear una vida nueva. Ambos revolucionarios, que fueron los principales dirigentes bolcheviques de la Revolución de Octubre, coincidían con que los procesos revolucionarios no son resultados de una receta de un líder genial, que son más bien fruto de la necesidad material y política de millones de personas, que ponen en marcha el motor de una gran transformación social. Ahora bien, la Revolución Rusa es despreciada también porque mostró que las clases dominantes se les puede derrotar, y la misma idea de una revolución triunfante es un factor de inquietud para la burguesía y para sus agentes. Por eso intentan de forma permanente tergiversar los hechos que ocurrieron, presentar a Lenin como un dictador, o bien demostrar una supuesta inviabilidad del socialismo a partir de malinterpretar conscientemente lo que ocurrió en este proceso.
Bueno, recordemos un poco de historia de este proceso. Rusia era un país profundamente atrasado en 1917. Convivía por una parte una industria altamente desarrollada con un océano de campesinos pobres, marcados por relaciones precapitalistas, es decir, que vivían como si fueran hace siglos. Convivía por una parte campesinos que trabajaban la tierra como en el siglo XVI, y al mismo tiempo estaba la industria más adelantada en las ciudades concentradas. Los obreros y los campesinos, en este contexto, echaron por tierra el viejo orden que durante siglos constituyó lo dominante. Y es una muestra de la potencialidad de las masas cuando toman en sus manos el gobierno de sus destinos. Esto, más allá de lo que ocurrió en las décadas siguientes, posterior a la muerte de Lenin, de la generación de la Revolución Rusa y la emergencia de lo que se denominó estalinismo. Esta categoría, digamos, estalinismo fue desarrollada no solamente por opositores como Trotsky, sino incluso pensadores como la Escuela de Frankfurt, incluso en el país, ¿no? En México, José Revueltas también hacía alusión a este proceso, distinguiendo, digamos, que eso no era socialismo, ¿no? Era algo que se había alejado de los principios originales de lo que se buscaba. Bueno, hablemos entonces ahora de las lecciones, y yo me refería que en un primer momento íbamos a hablar de lo que eran los soviets o los consejos obreros. Un nuevo tipo de gobierno, una democracia superior. Luego de la Revolución de Octubre, los trabajadores y el pueblo ruso edificaron un nuevo tipo de Estado, un Estado obrero, radicalmente distinto al Estado capitalista. En el mismo, la clase dominante fue expropiada, y los trabajadores y los oprimidos del campo y la ciudad comenzaron a construir un nuevo tipo de sociedad. Contra la idea de lo que el marxismo, lo que el marxismo busca es una suerte de gran Estado totalitario, la Revolución Rusa llegó a comenzar a romper la división entre los gobernantes y los gobernados a través de los consejos o soviets, que eran organismos de democracia directa de las masas. Los representantes de los soviets eran elegidos democráticamente y podían ser revocados por la propia asamblea. Para Lenin, esto significaba una democracia 1000 veces superior a la más avanzada democracia del capitalismo, de cualquier país capitalista. Es decir, era una forma de democracia en donde las masas participaban de forma permanente, se hacían parte de las discusiones, votaban, elegían representantes que podían ser revocables y además, basándose en las experiencias de la Comuna de París, los representantes de los soviets, por lo menos durante una buena parte, una vez instaurada, digamos, la revolución, no podían tener privilegios o cobrar más de lo que cobraba el salario de un obrero calificado, un trabajador calificado. Las masas trabajadoras siendo parte de las decisiones, autogobernándose. Esa era la apuesta de los bolcheviques. Y en realidad, como decía, un legado de la Comuna de París, también parte de lo que Marx llamaba la dictadura del proletariado. Pero esta dictadura del proletariado, lejos de pensar que era la dictadura de un partido o de un comité central o de una persona, más bien se refería a un gobierno de las masas trabajadoras que toma decisiones en función del interés colectivo y de forma democrática. Bueno, lo que se estaba construyendo era un nuevo tipo de Estado que... Perdón, un segundo. Un nuevo tipo de democracia que justamente él llamaba como democracia obrera, en la que, a diferencia de la democracia liberal representativa, donde solamente se van a elegir representantes cada determinado tiempo, directamente las masas trabajadoras participaban de la toma de decisiones.
Se votaban delegados por fábricas, se votaban delegados por barrio, y a partir de ahí la gente discutía, en primer lugar, el rumbo de la revolución, en un primer momento, y después la forma que iba tomando el Estado y las decisiones en las que se tendría que enfocar la producción, la distribución, etc. Los problemas de la sociedad se discutían colectivamente a partir de construir consejos, no solamente en Petrogrado, que fue la invasión de la revolución, sino en Moscú, en las principales ciudades, y después también en todo el ámbito rural, ¿no? Esto era lo que desde el marxismo se planteaba: avanzar a una sociedad de tipo socialista, donde se construye un nuevo tipo de Estado, y este tipo de Estado, cada vez más la gente participando, tendería a extinguirse, ¿no? Que es la idea, digamos, de una sociedad comunista, en donde ya se logra una unión libre de individuos asociados, ¿no? Bueno, pasemos ahora a hablar un poco de la revolución de carácter socialista y la revolución mundial. La revolución rusa representó en su momento una verdadera herejía para el pensamiento marxista de la época, sobre todo para el marxismo que se conocía como marxismo vulgar o socialdemócrata. En particular para quienes, partiendo de una lectura mecánica y formal de Marx, consideraban que un país como Rusia, y por lo tanto todos los países atrasados, como podría ser Latinoamérica o otros países asiáticos, no podían avanzar al socialismo si no es a partir de, en un primer momento, avanzar a un capitalismo desarrollado y, es decir, pasar 100, 150 años de desarrollo capitalista, y después se podía pensar en avanzar hacia el socialismo. Es decir, el objetivo de una revolución anticapitalista solamente estaba al alcance de los países capitalistas más desarrollados. En síntesis, esta posición decía que la revolución debía ocurrir primero en los países más avanzados, y después los demás países tenían como que esperar en la fila. La revolución rusa de 1905, que fue un gran ensayo, de alguna manera muchos lo llaman así, de la revolución del 17, en particular Trotsky cuestionó esta idea y planteó que una posibilidad teórica y política, partiendo de analizar el mercado mundial y el despliegue que a inicios del siglo XX ya existía con una extensión e internacionalización del capitalismo, incorporando sus esferas a las naciones atrasadas como Rusia. Esto suponía que aparecerían profundas contradicciones internacionales, como crisis y guerras, que harían cifrar el orden mundial y podían tener consecuencias políticas insospechadas, rompiendo la estabilidad de los años previos. A su vez, la división internacional de trabajo implicaba transformaciones en los países incorporados al desarrollo capitalista. En Rusia, esto suponía que la clase obrera aparecía como una fuerza social, y por el otro, que la burguesía liberal políticamente no tenía mucha capacidad ante la emergencia de su sepulturero, como se conocía en el manifiesto comunista, el proletariado. El planteamiento era que en este nuevo mundo y en determinadas condiciones sociales y políticas, la clase obrera de un país atrasado podía tomar el poder antes que en un país adelantado. Se tomaba nota del importante desarrollo de la clase obrera rusa, que había protagonizado la revolución de 1905 con sus métodos de lucha, como decíamos la huelga general, y con organizaciones como los soviets, que eran, como decíamos, un embrión de un poder alternativo al poder burgués. También sabían que el campesinado jugaría un rol fundamental, que era la mayoría de la población del país, y que sin una alianza entre obreros y campesinos pasaría como pasó en 1905, cuando fue derrotada la revolución. Así, con esta formulación se eliminaba la distinción entre países maduros y no maduros para la revolución socialista. Esto era un motivo de enorme discusión en el marxismo ruso, incluso con el propio Lenin, pero fundamentalmente con lo que era la derecha del movimiento socialista ruso, representado por los mencheviques.
los cuales sostenían que la Revolución Rusa tenía que ser liderada por la burguesía liberal para establecer una suerte de democracia capitalista como la que ya había en Inglaterra o en Francia. En su momento, bueno, la perspectiva de que un país como Rusia, con una clase obrera que era una minoría concentrada en las ciudades, pudiera tomar el poder, parecía algo exagerada y como que se estaba yendo, digamos, demasiado lejos. Pero en realidad, 12 años después de la Revolución de 1905 y después de la Primera Guerra Mundial, que esta guerra demostró que lejos de ser una guerra que acabaría con todas las guerras, como en algún momento, como lo presentaban los países que participaban de ella, más bien se abría una época de mucha convulsión política para el sistema capitalista y que en lo que se llamaba como un eslabón débil de la cadena capitalista mundial que era Rusia, se podía avanzar hacia el socialismo. Es decir, se mostró que efectivamente era posible que la clase obrera tomase el poder en alianza con los campesinos pobres, organizados en consejos, y le dio un duro golpe a las concepciones vulgares del marxismo. Ahora bien, es muy importante mencionar que los bolcheviques estaban conscientes del atraso de Rusia. Planteaban que si la revolución no se expandía de manera más o menos rápida al centro de Europa, iban a tener rápidamente fuertes complicaciones económicas y sociales. Fundamentalmente también lo pensaban tomando en cuenta la fuerza que tenía en aquel momento el movimiento socialdemócrata o socialista internacional, en donde, por ejemplo, en Alemania, que estaba el partido socialdemócrata alemán, el más importante, que fue la Segunda Internacional, donde estaban pensadores del tamaño de Rosa Luxemburgo o Karl Liebknecht, pues tenían 2 millones de agremiados, tenían presencia prácticamente, dirigían los sindicatos, tenían una prensa, 70 diferentes periódicos, ¿no? Eran muy poderosos y pensaban que en Alemania se podía llevar la revolución, ¿no? La idea era que estallara la revolución en Rusia y eso fuera de alguna manera una catapulta para expandir la revolución mundial. Y de hecho, si ustedes revisan los textos de Lenin y otros pensadores bolcheviques de la época, para ellos la revolución de 1917 en Rusia estaba abriendo una nueva época a nivel internacional. Era la primera revolución para cambiar el mundo a nivel internacional. Sin embargo, bueno, como sabemos, la ola expansiva de la Revolución Rusa no se logró expandir y revoluciones muy importantes como la de 1919 en Alemania fue derrotada, después asesinan a partir de ahí a Rosa Luxemburgo y otros intentos revolucionarios como en Italia y en algunos otros lugares también son desviados o contenidos y cada vez más la Revolución Rusa se empieza a quedar aislada. Ahora, para pensar los problemas a los que se enfrentaba este nuevo Estado, hay que mencionar de dónde surgió esta situación, digamos, en la que después degeneró la revolución. Y es que una economía planificada democráticamente, no burocráticamente, es decir, no planificada por un partido únicamente que decide todo desde arriba, sino la gente participando de la toma de decisiones, requiere un cierto nivel de productividad. Solo los trabajadores que no estén al borde de la inanición pueden participar activamente en la gestión de la sociedad en forma de consejos. Marx ya había adelantado esto indirectamente en 1845 al plantear que una revolución sin un desarrollo de las fuerzas productivas no podía prevalecer, porque con la pobreza comenzaría de nuevo, a la par, la lucha por lo indispensable y se recrearía necesariamente todo lo anterior. Veamos una analogía. La autoridad democrática tiene como base la pobreza de artículos de consumo y la lucha de todos contra todos, que de ahí resulta. Cuando hay bastantes mercancías en un almacén, se puede acceder a ellos en cualquier momento, pero cuando hay pocas mercancías, se tiene que hacer una larga fila en la puerta. Tan pronto como la fila es demasiado larga, se impone la presencia de un agente policial que mantenga el orden. Tal es el punto de partida de la burocracia soviética, que sabe a quién hay que dar y a quién hay que esperar. Hablemos ahora de otra lección importante, que es el rol del partido. Quien se detenga en el proceso de la Revolución Rusa puede ver que en la misma confluyen
dos cuestiones. Por una parte, las masas son las grandes protagonistas de las revoluciones, como decíamos al principio. Y por otro, que si bien las revoluciones no inician las revoluciones, los partidos, los programas y los dirigentes son imprescindibles para poder ganar. Tienen que formarse previamente y no se pueden improvisar en el momento mismo de la revolución. En la Revolución Rusa, el partido bolchevique se formó durante décadas previas a la revolución en la lucha contra el zarismo, en huelgas, clandestinidad, persecuciones, y podemos decir que fue una concentración de experiencia histórica de la clase obrera rusa. El partido bolchevique era un partido con democracia interna y discusión política permanente, con alas y tendencias que podían expresarse libremente en el marco de la disciplina que implicaba construir un instrumento político que aglutinaba a los mejores conspiradores de la clase obrera. Esta democracia se sepultó luego de la muerte de Lenin, al punto que llegaron los tristemente célebres juicios de Moscú, donde toda la vieja guardia del partido era asesinada, desde Zinoviev y Radek hasta el propio Bukharin, quien había sido el principal aliado de Stalin años antes. Aquí vale la pena recordar que el proceso de burocratización del partido no se dio de la noche a la mañana y contó con fuertes resistencias desde el inicio. Desde los escritos de Lenin que alertaban al respecto, hasta una plataforma llamada Plataforma de los 46, que firmaron 46 importantes dirigentes de la revolución bolcheviques que se oponían a la forma en la que estaba llevándose el proceso. Después, por supuesto, la formación de la llamada oposición de izquierda liderada por Trotsky, y después, en el 26, la oposición conjunta, donde estaba Trotsky, Zinoviev y Kamenev, que eran tres de los principales dirigentes que se oponían también a la línea de Stalin y Bukharin. De la misma forma, los soviets, que eran esta democracia superior, dejaron de ser el principal órgano de toma de decisiones, donde además existía libertad de tendencias, con diferentes organizaciones, y pasaron a prohibirse de forma permanente, de forma tal que no podía existir otro partido que no fuera el partido bolchevique. Esto fue en un inicio una propuesta de Lenin en el marco de la guerra civil, pero se planteaba como una medida excepcional, es decir, que no era que en los soviets solamente iba a haber un partido. De hecho, algunos pensadores de la época planteaban que tendríamos que construir un socialismo con distintos partidos de organizaciones, una suerte de pluripartidismo soviético, donde pudiera haber discusión en el socialismo y no la instalación de un partido único. Todos obviamente defendiendo la revolución. Regresando al proceso revolucionario, después de que se derrumba al zar, llega Lenin y él estaba en el exilio, producto de lo que había sucedido en 1905, que era una fuerte persecución. Regresa Lenin a Rusia y escribe sus famosas tesis de abril. Las tesis de abril de Lenin planteaban un cambio en el rumbo estratégico. Decían, no hay que mantener o no hay que defender un gobierno provisional en alianza con la burguesía liberal. Ni siquiera hay que mantener un apoyo crítico. Lo que hay que hacer es luchar para que las masas construyan un propio estado de nuevo tipo y avanzar hacia el socialismo. Para esto, el partido bolchevique se planteó que había que ganarse a las masas, criticando pacientemente las vacilaciones y la política del gobierno provisional con respecto a la guerra, en primer lugar, y con respecto a la entrega de la tierra. Y en el transcurso de pocos meses, de marzo a octubre, los bolcheviques ganaron la mayoría en los soviets. En el momento cúlmine, bajo la dirección de Lenin y Trotsky, los bolcheviques al frente de los soviets trataron a la insurrección como un arte y conquistaron el gobierno obrero y campesino en Rusia. Por último, mencionar la Alianza Obrera y Campesina. Otra lección muy importante de la Revolución Rusa es la Alianza Obrera y Campesina. Esto fue fundamental. Sin la participación del concurso del campesinado, no habría ni posibilidad de pensar en la revolución. Imaginen una Rusia con 200 millones de habitantes, donde únicamente
había 2 ciudades fundamentales donde estaban concentrados los trabajadores y el resto era zona rural donde los campesinos vivían en la miseria. Entonces, lo que los bolcheviques plantearon era que había que, los trabajadores tenían que encabezar la alianza y llegar con los campesinos a plantearles que ellos iban a ser los que iban a resolver el problema de la tierra, que iban a enfrentar la propiedad terrateniente y que iban a entregar la tierra para que la pudieran trabajar, que era la demanda motora, que no solamente apuntó a esta revolución, sino incluso podríamos buscar puntos de conexión con la Revolución Mexicana, ¿no? La demanda de los campesinos, con la revolución propia, la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Siempre los campesinos, la demanda de la tierra era fundamental. Y los bolcheviques la estaban planteando para llevarla adelante. A la par, la toma del poder por parte de la clase obrera fue la llave para realizar las demandas fundamentales como el reparto agrario y la autodeterminación nacional de las regiones oprimidas. Esto soldó la alianza entre obreros y campesinos y mostró que, rompiendo con el orden capitalista y construyendo un poder alternativo de los oprimidos y explotados, que se podían realizar las aspiraciones de las grandes mayorías. Ahora bien, la Revolución Rusa no se detuvo ahí. Durante sus primeros años avanzó también en medidas para elevar el nivel cultural y educativo de la población, para otorgar derechos fundamentales a las mujeres, como el derecho al aborto o el divorcio, entre otras cuestiones, y el que haya sido encarado más, y el que esto haya sido encarado a partir de la toma del poder por la clase obrera en alianza con el resto de los oprimidos y explotados, es una gran lección para pensar los problemas actuales en América Latina y en el mundo y lo que tendríamos que realizar. Hoy, a 100 años de la revolución, en el marco de las crisis económicas y políticas, ambientales y sociales que atravesamos, es fundamental que las nuevas generaciones retomen el legado, la lectura crítica de esta experiencia de la Revolución Rusa. Hay que recordar que la historia la hacen las masas y que hay que prepararse políticamente para tomar el cielo por asalto. Muchas gracias. Bueno, muchachos, tal como lo dijimos al inicio, vamos a darle oportunidad a la licenciada Mellari para que nos dé su charla. Consideramos unos 20 minutos antes de la 1 para que podamos hacer preguntas. Estoy segura que la presentación del licenciado Farid ya les dejó algunas inquietudes, algunas preguntas relacionadas con la historia de México, o sea, ¿por qué estos procesos tan importantes en donde participa la clase trabajadora, la clase campesina, en donde se quiere transformar esa sociedad política y económicamente? Con el paso del tiempo pareciera que se empiezan a debilitar y se derrumban muchas cosas que se crean en ese momento. Creo que hay muchas cosas que podemos ir preguntándonos, pero sí me gustaría escuchar la ponencia de la licenciada Mellari, que es el papel de las mujeres en la Revolución Rusa. Farid ya nos dijo, si la Alianza Obrero-Campesina, la Revolución Rusa no hubiera avanzado y no hubiera logrado dar estos saltos, ¿no?, al poder. Ahora hay que preguntarnos, ¿qué papel jugaron las mujeres, no? Los hombres participando en la lucha, en el ejército, en la industria. ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Qué hacían las mujeres y cómo participaron en esta gran gesta, ¿no?, de la historia mundial? Vamos a darle la palabra a Mellari. Rápidamente les digo, miren, Mellari es licenciada en Sociología por la UNAM, es especialista en temas de género, ha trabajado en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y es parte de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Vamos a darle un aplauso a Mellari, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quisiera comenzar diciendo que imagínense hace 100 años las mujeres el 8 de marzo gritando en las calles pan, paz y final a la guerra, porque habían entendido que la guerra no era, la Primera Guerra Mundial no era para beneficio de toda la población, sino más bien era para una casta, ¿no? Entonces pedían y exigían de regreso también a los compañeros, a sus compañeros que no lo trataran como un motín de guerra, ¿no? Y esas fueron de las primeras experiencias que las mujeres salieron a denunciar, ¿no? Después del partido bolchevique, que ya nos explicaban muy bien los compañeros anteriormente, venían también con reflexiones incluso del movimiento sufragista,
que fue una de las primeras movilizaciones de los derechos con las mujeres que peleaban el derecho al voto, el derecho a la educación, y que incluso lo pudieron conquistar, pero sus reflexiones dijeron, bueno, o sea, está bien, ya tenemos derecho a la educación y al voto, pero las condiciones de vida pues no han mejorado, ¿no? Entonces justamente el partido bolchevique llegó con esta reflexión sobre la emancipación de las mujeres y la igualdad de los derechos. Reconocían que había la existencia de un patriarca y reconocían de dónde eran los orígenes que Engels ya había analizado en el origen de la opresión de las mujeres, ¿no? El patriarcado, más a grandes rasgos, que no me voy a meter mucho para definir qué es el patriarcado, es la institucionalización de la dominación masculina, ¿no? Es decir, todas las instituciones, toda la educación, toda la cultura, pues bueno, se va enfocada justo a esta dominación, ¿no? Entonces, este partido dijo, bueno, y las mujeres dijeron, bueno, no es una cuestión de poner en la agenda los derechos de las mujeres pobres solamente, sino incorporar debates, justo que les mencionaba, de la Edad Media, de los sectores marginados, de los perseguidos incluso por la Iglesia del siglo pasado, y sobre todo ellos estuvieron reflexionando sobre la vida cotidiana, es decir, sobre el amor, ¿no? Sobre las relaciones libres entre los sexos. Dijeron, ¿qué onda? ¿Por qué nosotros ustedes están planteando una revolución, ¿no? Pero si no hay un cuestionamiento sobre las bases estructurales de la opresión de la mujer, no es posible una revolución socialista, ¿no? Entonces, justamente como antes de que subiera Stalin al poder, que después voy a llegar a ese punto, había esta libertad de debate, que incluso una de las fracciones, que ya lo dijo el compañero, lo encabezó Trotsky, que después de Stalin prohíbe todo tipo de debates, hasta que lo expulsó del partido, lo persiguió, y bueno, no solamente a Trotsky, sino a toda esta primera el grupo de compañeros que llegaban con estas reflexiones a la revolución, hasta que en México, justamente como decía, lo asesinan, ¿no? Pero para este partido, decían las mujeres, hay 4 fundamentales puntos para pensar la emancipación de la mujer. El primero era la incorporación al trabajo asalariado, porque las mujeres, como decía Farid en su intervención, la mayoría eran mujeres analfabetas, las más urbanas trabajaban en el hogar, y su incorporación significaba que las mujeres pudieran participar y organizarse dentro de sus centros de trabajo, tuvieran también vida social y participaran también en la política. Y ustedes me dirán, bueno, pero si el capitalismo en realidad pues lo que obliga es a tener una masa de trabajadores, o sea, ya de por sí el capitalismo te pide eso, ¿no? Pero bueno, abre el segundo debate del segundo punto, porque si bien el capitalismo incorpora a las mujeres, no lo exime del trabajo doméstico. Entonces, habría con el segundo punto, que es el trabajo doméstico socializado. Lenin decía que había una esclavitud doméstica de la mujer. Decía que mediante que existiera esta esclavitud doméstica, todos los derechos que se habían conquistado, o los que se van a conquistar, los derechos jurídicos, que pudiera otorgar el nuevo y naciente gobierno obrero, del que nos hablaba Farid, eran un papel mojado. Lenin, con esta frase, dice: la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, y que se tiene que proponer la igualdad ante la vida. Es decir, imagínense, hace 100 años, esto Lenin decía, ¿no? Ahora tenemos un montón de leyes que pues parece que también es un papel mojado, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos, el primero es la incorporación del trabajo asalariado, el segundo es el trabajo doméstico socializado, y el tercero es un debate enorme, que es la extinción de la familia. Esto dijeron, bueno, ¿qué onda con la extinción de la familia, no? Esta propuesta fue muy debatida y atacada, pero no significa, la extinción de la familia no significa prohibir que la gente se reúna familiarmente, sino que se refiere a la extinción del modo familiar existente, el cual la mujer es sometida a un patriarca, al esposo o al padre, y que justamente tampoco tenía una dominación, una dependencia
económica. Es decir, que las mujeres, el único derecho que tenían las mujeres era a pertenecer a un hombre, ¿no? Imagínense, las mujeres, los campesinos y también los patriarcas compraban a las mujeres para trabajar en el campo y bueno, también compraban a toda la generación de huérfanos producto por la Primera Guerra Mundial para trabajar, ¿no? El cuarto punto es la unión libre, que significa que garantizando todo lo anterior, las personas no se tenían que unir por una cuestión económica o dependiente, sino más bien que se podían unir por el simplemente hecho de establecer relaciones sexoafectivas. Perdón, voy a tomar un poco de agua. No me da. Teniendo estos 4 puntos fundamentales, con la revolución y el Estado obrero naciente, se pudieron impulsar lavanderías comunitarias, viviendas comunitarias, comedores comunitarios, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, incluso había la despenalización de la homosexualidad, que incluso, por ejemplo, como dato, el Partido Socialdemócrata, también en esa temporalidad en Alemania, llevaba un proceso a favor de Oscar Wilde, que llevaba un proceso por ser homosexual. También incluso se pudo conquistar que se eliminaran todos los exámenes a los estudiantes, que nunca nadie más lo pudo retomar hasta que el Valle francés lo retomó dentro de sus demandas, pero no solamente era una eliminación de los exámenes como medida pedagógica, sino que instauraron gobiernos escolares que desde los 12 años formaban parte, cosa que la juventud con las mujeres pudieran acceder incluso a tener voz. Recordemos lo que decía nuestro compañero Farid, que el Estado obrero se dio en medio de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Era una Rusia extensa, no había teléfonos, no había ferrocarriles, no había WhatsApp, ¿no? Con millones de campesinos analfabetos, sometidos a los patriarcas de la iglesia, de la monarquía, a la pobreza. Hay un montón de muertos producto, como les decía, de la Primera Guerra Mundial, también muertos por la Primera Guerra Civil contra la clase dominante del país. Había sequías, hubo un invierno crudo, también había hambruna, ¿no? Entonces, todo esto nos hace pensar que las revoluciones no se dan por condiciones, sino la revolución se da en el marco de lo que hay. Esto se lo menciono porque sirve para pensar el debate del por qué con todos estos derechos que les platicaba, todos estos derechos conquistados, que fueron de los más avanzados, que incluso otros países como Alemania, como Francia y demás ya habían obtenido, pues se retrocedió. Y es que en el partido bolchevique, durante la etapa de la guerra civil, se triplicó las filas, ¿no? Es decir, que había gente que ya no estaban, algunas personas, no todo el partido, algunas personas se sumaban al partido, pero sin tener aspiraciones revolucionarias. Eran aspiraciones arribistas, ¿no? Es decir, que querían estar con el que gana, no les gustaba estar con los perdedores. Y con esto, junto con la derrota de Alemania, junto con la muerte de Lenin en 1924, pues se fueron afianzando pues prejuicios más profundamente que hacen a que el partido hiciera una ideología que dijera incluso todo lo que se hace, todo lo que tú hagas es mejor si lo haces en casa. Incluso había propaganda donde decía, es mejor la sopa que hace mamá a la que hace el comedor, ¿no? Todo lo más lindo de la vida pasa en el hogar y en familia, ¿no? Y lo podemos ver muy en ejemplos, si se ponen ustedes a googlear, que la primera etapa de la Revolución Rusa, pues vemos un montón de murales donde las mujeres
se veían, aparecían con herramientas, con fusiles, con máquinas, con libros, ¿no? Y después justo aparecen afiches en donde pues las mujeres llevaban como esta ropa folclórica, con niños en brazos, con mujeres amamantando, y ahí fue justo cuando se prohíbe el aborto, ¿no? Trotsky dice, Stalin en 1936, perdón. Perdón, les comentaba que Trotsky dice de Stalin en 1946 en un libro, en un libro que se llama La Revolución Traicionada, que el stalinismo instauró la ideología familiar con la filosofía del cura y del puño de gendarme, es decir, una ideología reaccionaria y que pues justo ya tenía todo el control que implicaba tener el Estado. Incluso se instaura un premio nacional que se llamó la Orden Lenin, ¿no? Imagínense Lenin ahora, están pensando la Orden Lenin significa que era un premio a la gloria maternal. Es decir, si tenías más de 10 hijos, pues te daban un apoyo económico. El divorcio se convierte en lo más tortuoso, el trámite era costoso, que solamente se podía acceder para incluso a la gente que subía, que solamente administraba los pocos recursos que quedaban y demás, pero que justamente ya no se vuelve accesible para todas las mujeres y a las mujeres que verdaderamente pues lo necesitaban, ¿no? Esto hace pensar que el socialismo es un proyecto consciente y que no pasa por un proyecto mecánico de generar riquezas en manos de todos. Es decir, Trotsky decía que la toma del poder es solo el inicio y no su culminación. Al contrario, que Stalin dice que con la toma del poder ya estaban las nuevas décimas partes del socialismo. Lo cual, si alguien te dice, bueno, ya con la toma del poder, pues ya casi ya ganamos, pues eso hace que las aspiraciones pues bajen, ¿no? En vez de avanzar. La lucha de las mujeres por los derechos en la revolución sentó las bases. Pero justamente, como les decía, a veces el tema de la mujer se trata como un desvío, y porque piensan, todavía piensa mucha gente, que con la revolución vamos a obtener como todos los derechos por facto, ¿no? A 100 años justamente de la revolución rusa, exactamente, nosotras decimos, imagínense, como les estaba comentando, el aborto, el divorcio y demás. En México, haciendo una analogía con México, en el 2007 se obtuvo el derecho al aborto con ciertas especificidades, y solamente en la Ciudad de México. Imagínense, en 1217 ya se había obtenido el voto. En México, en los 60, se obtuvo el voto y por una política de cooptación del PAN, ¿no? Entonces, bueno, nos pone a pensar justo nosotros qué es lo que tenemos que retomar de las lecciones que hace 100 años, no solamente las mujeres, junto con los campesinos, junto con la juventud y con todos estos sectores que se movilizaron, qué tipo de organización o qué tipo justamente de elecciones necesitamos, ¿no? Porque nosotros necesitamos organizaciones que podamos luchar por derechos elementales, porque hoy 7 mujeres al día desaparecen o asesinan, ¿no? Entonces, un derecho fundamental para nosotras es luchar contra el feminicidio, ¿no? Por el aborto, por ejemplo, porque también muchas mujeres mueren por abortos clandestinos, ¿no? Y no solamente por el derecho al feminicidio, porque justamente nos están matando, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve la vida o luchar por la vida si no tenemos garantías de tener una buena salud, de tener un buen empleo, de todo lo que significa pues vivir dentro, ¿no? Y nosotros queremos fortalecer una organización para luchar por estos derechos que para nosotros son elementales mientras se construye una sociedad distinta, ¿no? Entonces, bueno, después de los 100 años de la revolución, este año pues comenzó, las mujeres se siguieron cuestionando sobre su papel en la sociedad
pero comenzó un año con movilizaciones enormes en Estados Unidos contra las políticas misóginas de Trump, ¿no? Incluso también nos hace cuestionar un montón porque muchos gobiernos de muchos presidentes como Temer, me acabo de enterar justo en la mañana, estaba escuchando en la radio que decía Temer, dice, no te violo porque no te lo mereces, ¿no? Naturalizando muchísimo todos también estos debates sobre la violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero bueno, comenzó el año junto con grandes movilizaciones de mujeres en contra de todas las políticas misóginas de Trump, que también quiere erradicar el aborto, ¿no? Lanzaron una gran convocatoria a mujeres para movilizarse o hacer algún tipo de irrupción el 8 de marzo, y pues justamente ahora se vienen debatiendo qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Abrazar un proyecto anticapitalista, ¿no? Y sacar lecciones de todas las luchas, no solamente de la Revolución Rusa, sino todas las luchas de las mujeres que han dado para, pues bueno, mejorar, ¿no? Todavía, como decía Farid, es un primer ensayo, ¿no? Pero nos hace falta, pues más, ¿no? Eso es todo. Pues bueno, miren, yo creo que lo que nos plantea la licenciada Millán, pues es muy interesante, ¿no? Ver cómo la toma del poder no es lo único, ¿no? Pudo ser esa es la parte más importante, pero después de ello viene toda una construcción de una nueva sociedad, ¿no? Nuevos valores, nuevas creencias, la búsqueda de derechos, ¿no? Derechos donde se igualen los derechos de hombres y mujeres, ¿no? Es decir, el proceso después de la toma de poder es altamente complejo y vemos cómo las revoluciones llevan a una serie de replanteamientos que incluso tocan al mismo hogar, ¿no? A la misma familia, al papel de las mujeres, al papel del campesino, del obrero. Entonces, con este contexto y con la charla del maestro Héctor Bernal, quienes pudieron estar desde ese momento, yo los invito a, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, es el momento. Se va a volver a hacer esta celebración en 100 años, por ahí decía el maestro, estamos celebrando el centenario, nosotros, bueno, obviamente estaremos en otro momento. Vale la pena plantear alguna pregunta que ustedes tengan con Farid, incluso si el maestro Héctor quisiera acompañarnos a responder algunas preguntas, adelante, bienvenido. Vamos a darles la palabra y acuérdense que tenemos algunos obsequios para ustedes por parte de nuestro organizador, que es el maestro Juan Carlos Alemán. Entonces, creo que hay muchas cosas en la mesa, la verdad, y están mis alumnos de mi grupo de economía. Siempre los invito a plantear preguntas, porque hay muchas preguntas, ¿no? En torno a esta revolución y a todo lo que nos dejó como experiencia histórica, ¿no? Entonces, no sé si quieran participar con alguna pregunta. La misma pregunta enriquece el que estemos en este auditorio, ¿no? Entonces, le cedo la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta. A ver. Maestro Héctor. Ahorita les damos la Maestro, a mí se me pasó, pero creo que es muy importante destacar el papel del ejército, porque es una reivindicación particularmente para el ejército ruso en ese momento, es decir, para los que se pusieron del lado de los revolucionarios, que no aceptaron ir a masacrar a los trabajadores. Y a la maestra la felicito por su entusiasmo. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas de nuestras compañeras. Voy a bajar para ir dándoles el micrófono y adelante, por favor, participen. Sí, claro. Bueno, esta pregunta más que nada es para la maestra, pues ya ve que hace rato compararon la Revolución Mexicana y la rusa. Mi pregunta es si las mujeres de igual forma participaron, como por ejemplo las Adelitas, que aquí en México se suscitó. Y pues otra cosa que quiero comentar, así que para los dos, es hablaron de los bolcheviques. Entonces a lo mejor me estoy saliendo un poco, pero si podrían relacionar un poco a los mencheviques, cómo fue su importancia, o pues cómo fue un poquito desde su punto de vista más que nada.
Compañeros, ¿les parece si hacemos una ronda de preguntas? Y a ustedes si quieren ir anotando lo que les están preguntando. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, muchachos. Yo tengo creo que 3 preguntas. Bueno, la primera y la segunda también es para Farid. Es que cómo se llegó, cómo se llegó a los soviets o a los consejos, cómo es que se formaron. Y la segunda, que también es para Farid, es cómo se puede volver a la alianza de los obreros campesinos en la actualidad, o bueno, al menos algo parecido. Y la tercera es para la licenciada, es que cómo los bolcheviques pudieron hacer el retrocedimiento de los derechos que ya se habían tomado, que fueron los del aborto y todas esas cosas. ¿Cómo es que se volvió a retroceder y no sé si se pudo volver a retomar esos derechos tal y como fueron o ya no, o sea, se quedaron ahí como que se abolieron o fueron mejores? Muy bien, magnífico. Adelante. Muy bien. Bueno, mi pregunta es para el profesor. Usted comentó sobre la toma del poder de la clase baja. Más bien, yo quisiera saber más el cómo lo iban a lograr y el por qué, o un antecedente y tal vez una consecuencia que usted piense que si la clase baja hubiera tomado el poder, ¿qué hubiera pasado? ¿Y la clase Baja hubiera tomado el poder. Vamos a pasar a otra ronda de preguntas y vamos respondiendo, si no se nos da el permiso la línea, ¿no?, de los temas que están planteando. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se dice que hay una revolución en febrero y otra en octubre? Gracias. ¿De qué manera influyó esta revolución en toda Europa? Esa es mi pregunta. Bueno, vamos a hacer un corte aquí con las preguntas que han planteado. Hay ejes muy definidos, entonces damos la palabra al maestro. El Partido Socialdemócrata Ruso, o sea, en todo el mundo prácticamente, sobre todo en los países más desarrollados, después de que, o sea, vaya, históricamente ya había movimientos socialistas, ¿no? Primero estaban los socialistas utópicos, después empieza a tomar más forma, Marx llama a crear una internacional, llegan los debates con Bakunin y los anarquistas, se rompe la primera internacional y después se crea una segunda internacional que tuvo muchísima fuerza. Siempre se plantea que una internacional es más poderosa que la anterior, ¿no? La segunda internacional, todos los partidos que eran parte de la segunda internacional se llamaban partidos socialdemócratas. Y al interior de los partidos socialdemócratas, que en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, etc., el Partido Socialdemócrata Ruso estaba dividido en dos posiciones. Unos eran los mencheviques y otros eran los bolcheviques. Los bolcheviques tenían, digamos, a Lenin como su principal dirigente. Ahí no estaba Trotsky, ojo, Trotsky en realidad era, de 1903 a 1917, no perteneció a ninguna de las dos fracciones. Hasta 1917 se suma al partido bolchevique, producto al calor de la propia revolución. Pero era el partido que planteaba posiciones más claramente revolucionarias, ¿no? Y que tenía grupos, digamos, de obreros operando, dirigiendo, agitadores, etcétera, en distintos sectores estratégicos como ferrocarriles, industria, etcétera. ¿Cómo se llegó a los consejos? Otra pregunta muy interesante. Los consejos no se crean en 1917, ya lo comentaba el profesor Bernal justamente. En realidad los consejos surgen en buena medida después de la represión que se conoció como el Domingo Sangriento en 1905, cuando, producto de la situación de miseria y la guerra que estaba siendo perdida entre Rusia y Japón, Rusia estaba perdiendo la guerra, se hace una gran manifestación que era con un tinte más bien como tipo procesión, ¿no? Con un párroco al frente, Rasputín se llamaba, y van con la intención de poderle presentar al zar una serie de demandas, pero como muy tranquilamente, ¿no? Diciéndole, oye, necesitamos que nos ayudes, ¿no? Tú que eres, vaya, como si dijera a un rey en la Edad Media, ¿no? El zar lo aplasta, o sea, sangrientamente aplasta esa demostración, y los trabajadores y el pueblo ruso dicen, ya no podemos confiar en el zar, creemos nuestros propios organismos, ¿no?
y empiezan a hacer, o sea, un consejo que, bueno, hagan de cuenta que se fue al consejo del CCH, ¿no? Pues serían representantes de cada salón, ¿no? De la mañana y de la tarde, y se toma como un parlamento, si se quiere, pero integrado directamente por obreros y por campesinos, ¿no? Es un proceso asambleario, ¿no? En el cual se discute colectivamente. Ahora, no solamente hubo consejos en los soviets, ¿no? En realidad, en cada proceso revolucionario durante el siglo XX, incluso la propia Comuna de París operaba de manera consejista, ¿no? Hubo consejos en Turín, que de hecho Gramsci, por ejemplo, un teórico importante marxista, retoma, ¿no? Y analiza los consejos de Turín en Italia. Después hay otros procesos incluso más hacia acá, ¿no? Algo muy interesante para todos los que les interese el tema. Los cordones industriales en Chile durante los 70s eran una suerte de consejos soviéticos, ¿no? Avanzaban hacia allá, que de hecho digamos que en algún momento estaban tomando tanto vuelo que tienen que frenarlos de manera fuerte, ¿no? Y es cuando se da el golpe militar de Pinochet, pero eran ya formas de organización donde las masas estaban participando y estaban ya controlando, digamos, la producción, el consumo, ¿no? El tránsito, etcétera, ¿no? O sea, ya era un poder alternativo al poder oficial, y en cualquier proceso de movilización política, ¿no? Surgen asambleas, surgen consejos, en algún momento duran más, en otros momentos son más efímeros, pero esto es, digamos, algo que tiende, ¿no? Normalmente los consejos pues operan y participan las organizaciones de izquierda, ¿no? Las organizaciones políticas, de trabajadores sindicales, etcétera, ¿no? Estudiantiles, de derechos humanos, todas estas organizaciones, digamos, son parte de las discusiones, y es algo muy interesante porque un consejo lo que permite es que a lo mejor hay alguien que no está muy enterado de lo que está pasando, pero se acerca, ¿no? Dice, a ver, vamos a escuchar qué tienen que decir estos que están en el consejo, y pues obviamente tu reflexión y tu capacidad política brinca, ¿no? O sea, que a lo mejor no conocer mucho, te informas y te enteras de los debates y empiezas a tener muchísimo más reflexiones, y empiezas a participar de las decisiones democráticas, ¿no? Después la Alianza Obreros y Campesino y en la actualidad. Bueno, acá hay que decir que en Rusia, imaginen, eran algunos trabajadores concentrados en las grandes industrias en las ciudades. En la actualidad hay más o menos trabajadores que en Rusia en aquel momento. Bueno, en realidad la clase trabajadora se ha multiplicado por millones. Lo que pasa es que ahora no solamente está en la industria, ¿no? Sino que ahora mueve el transporte, mueve los servicios, se pueden ver trabajadores en centros comerciales como Walmart, como Comercial Mexicana, como Sears, como el Costco, ¿no? Hay trabajadores desde los precarizados de los call centers y los restaurantes de comida rápida hasta las minas, los petróleos, la extracción de agua, el gas, etcétera, ¿no? O sea, la clase trabajadora mueve, digamos, los bancos, etcétera, ¿no? Hay muchísimos más trabajadores, pero efectivamente no son del único sector en la sociedad, ¿no? Hay sectores medios, ¿no? Que tienen, a lo mejor algunos son trabajadores más oficinistas o dueños de pequeños comercios, hay obviamente campesinos y pueblos indígenas, ¿no? Y otros sectores que podríamos calificar como pobres urbanos, que pueblan la periferia de las ciudades, ¿no? Dedicados, por ejemplo, al comercio informal, al ambulantaje, etcétera, ¿no? La clave para pensar una alianza en la actualidad es ver cómo los trabajadores de alguna manera también retoman las demandas de estos sectores, ¿no? O sea, los trabajadores tendrían que ponerse al frente y decir, bueno, hace falta agua, hace falta luz, hace falta en determinadas poblaciones populares, ¿no? Y por esa vía empieza a hacerse una alianza entre los trabajadores de las fábricas, por ejemplo, de alguna localidad, y los trabajadores, y los sectores populares que a lo mejor están desempleados o no están insertos directamente en la industria o en los servicios, pero pueden generarse esa alianza, ¿no? Lo mismo en el caso del campo, ¿no? Incluso con los sectores medios, porque en última instancia las clases medias, con la perspectiva que plantea el marxismo, pues no tiene nada que perder tampoco, ¿no? O sea, un trabajador más o menos que gana lo suficiente para mantener una familia, pues también vive estresado, también vive con problemas fuertes de salud, no ve a su familia justamente por los ritmos de trabajo, ¿no? O sea, no es que los sectores medios viven muy bien, ¿no? Lo que pasa es que hay una propaganda oficial que les hace pensar que están mejores que los que están más abajo para que haya una división entre ellos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que los trabajadores tenían que encabezar una alianza con los campesinos, con los sectores medios, con los sectores populares, ¿no? Y bueno, un par más nada más. De febrero a octubre rápidamente, bueno, en febrero cae la dictadura del zar, ¿no? El zarismo es derrotado por una huelga general de 5 días,
el zar no tiene otra más que dimitir, ¿no? Ya no tiene apoyo, ¿no? Están las masas en las calles, el ejército se le empieza a rebelar. Entonces dice, bueno, yo ya me voy, ¿no? Chao, se huye, ¿no? Como muchos dictadores cuando hay una revolución, incluso el propio Porfirio Díaz en México, ¿no? Termina escapando, ¿no? Antes de que lo cuelguen, el zar también, y la dinastía Románov se llamaba, y del proceso de febrero se instala un gobierno provisional con la burguesía liberal al frente. Esta burguesía liberal, lejos de decir, bueno, vamos a borrar la herencia del zarismo, incluye en su gobierno, por ejemplo, como primer ministro a un príncipe, ¿no? Que venía del zarismo. Entonces la gente, los trabajadores decían, bueno, esto nos están ganando gato por liebre, ¿no? O sea, nosotros hicimos una revolución, nos costó muertos, nos están dando no están parando la guerra, no están resolviendo las demandas de los campesinos, sigue habiendo lo mismo, ¿no? Y nosotros queremos avanzar a algo mayor, ¿no? Y esto lo planteaban también porque había un partido bolchevique que tenía un nivel de influencia importante, ¿no? Y que planteaba una salida distinta. Y de febrero a octubre, lo que los bolcheviques hacen es ganar la influencia en los soviets, ¿no? Empiezan a quitarle la mayoría a los partidos que eran más conciliadores, como se conocen, ¿no? Que eran los mencheviques, los social revolucionarios. Y ya para octubre tienen las condiciones suficientes, tanto materiales, es decir, el armamento, como el control del telégrafo, de los ferrocarriles, etcétera. Hacen un golpe, ¿no? Justamente el día de hoy, hace 100 años, en la noche, planean, el comité central del partido bolchevique dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y hacen una estrategia, nos dicen, bueno, a las 1 de la mañana nos vamos a los telégrafos, a las 5 ya estaban tomando la central de ferrocarriles, es decir, en unas horas, ya para las 10 de la mañana toman el Palacio de Invierno. Prácticamente hubo pocos muertos, ¿no? En ese momento, alrededor de una decena de muertos, toman el Palacio de Invierno y se hacen del poder en Petrogrado. Y pronto empiezan a llegar telegramas de Moscú y otros lados diciendo nosotros también saludamos la revolución.